Este videotutorial mostrará cómo implementar los bloques de funciones SIG en un entorno PLC de Siemens con el software TIA Portal. Un bloque de funciones simplifica la comunicación de datos de servicio entre un dispositivo IO-Link y un PLC S7200 o S7500. Como el sensor de vidrio OPR20G de SIG ya se ha utilizado previamente en otros tutoriales, también se utilizará en este tutorial. Por supuesto, el procedimiento también es de aplicación para todos los sensores IO-Link de SIG. Preparativos. Descarga de los bloques de funciones pertinentes de Internet. En primer lugar, es necesario descargar la biblioteca de bloques de funciones para el sensor de vidrio desde sig.com. Vaya al sitio web e introduzca el número de pieza o el nombre del producto para obtener el producto. Haga clic en Downloads y luego en Software. Ahora seleccione el archivo zip Step 7 V12 IO-Link. Acepte los términos y condiciones y seleccione la ubicación deseada para el archivo. Vaya a la carpeta donde guardó el archivo y descomprímalo. La biblioteca es compatible con la versión TIA Portal V12 más SP1 o superior. Si utiliza una versión superior de TIA Portal, la biblioteca se actualiza automáticamente. La carpeta contiene la documentación en alemán e inglés, un ejemplo y una biblioteca. El archivo siguiente, que es necesario para usar un bloque de funciones de SIG, es un componente de comunicaciones básicas de Siemens conocido como Biblioteca de Dispositivo IO-Link. Abra su navegador, vaya a support.industry.siemens.com y haga clic en Product Support. En Search, introduzca IO-Link. Haga clic en Application of the Siemens IO-Link Devices Block Library. Es importante descargar la versión adecuada compatible con TIA que, en nuestro ejemplo, es Step 7 V13 SP1. De nuevo, es necesario descomprimir el archivo. En este ejemplo, se añade a la carpeta usada anteriormente para los archivos del bloque de funciones de SIG. El archivo zip de Siemens contiene un elemento de biblioteca de archivo para TIA V13. Integración de los bloques de funciones en TIA Portal. El paso siguiente es abrir TIA Portal con la configuración para el maestro IO-Link de SIG, que se explicó en el último tutorial. Haga clic en la pestaña Library. Vaya a la vista Global Libraries, haga clic con el botón derecho en un campo vacío y seleccione Retrieve Library. Seleccione la biblioteca Siemens descargada previamente. Seleccione una carpeta para guardar el archivo. La biblioteca Siemens se abre automáticamente como biblioteca global. Es importante usar el bloque de funciones correcto para su PLC. Abra la carpeta Types, Function Blocks S7200 and 1500. Common. De esta carpeta necesita el componente IO-Link-Devices. Desplace este componente arrastrándolo y soltándolo en el programa de aplicación que fue configurado durante el último tutorial. Este programa contiene el maestro IO-Link configurado y proyectado de SIG con un programa vacío en ejecución. Para obtener más detalles, vea el tutorial para la integración del maestro Profinet IO-Link de SIG en TIA Portal de Siemens. Ahora es necesario compilar el proyecto. Vaya a Edit, Compile, Import. No deben producirse errores. Este sería el caso si se hubiera seleccionado el componente de biblioteca erróneo. Ahora puede cerrarse la biblioteca de Siemens Global y puede abrirse la biblioteca de SIG. De nuevo, haga clic con el botón derecho en un campo vacío y haga clic en Open Library. Seleccione la biblioteca de SIG descargada previamente y vaya a la carpeta SIG IOL OPR20G. Abra el archivo SIG IOL OPR20G.al12. Al haberse generado el archivo con TIA Portal versión 12 y Service Pack 1, el archivo debe actualizarse automáticamente a la versión actual de TIA Portal. Ahora, abra la biblioteca de SIG, vaya a Master Copies y desplace el bloque de programa del elemento arrastrándolo y soltándolo en los bloques de programa, y también los tipos de datos del elemento en los tipos de datos del PLC. La carpeta SIG AG contiene dos bloques de PLC, una función y un bloque de funciones.
La función SIG-PDIN-parser interpreta los datos del proceso en curso del sensor conectado y los presenta de manera estandarizada. El bloque de funciones FB-SIG-OPR20G-PNPB es el responsable de la comunicación acíclica de datos de servicio. Ahora seleccione el elemento de ruta y compile todo el proyecto. Si utiliza una versión nueva de TIA Portal como V12 y Service Pack 1, debe adaptarse el nombre del componente IO-Link de Siemens. En este caso se produce un error. Vaya al primer error y haga doble clic en el mensaje de error. TIA Portal se desplaza automáticamente a la posición del error. En este caso, el tipo de dato de la llamada IO-Link es incorrecto. La llamada del componente de comunicación de Siemens debe actualizarse. El nuevo nombre es IO-Link-Device, que es el nombre del bloque de funciones IO-Link que acaba de editarse de la biblioteca de Siemens Global. Ahora seleccione el elemento de ruta y compile de nuevo. No deben producirse errores. Al compilar de nuevo, también se elimina el aviso. Comunicación de datos de servicio. Manejo de ISTU. Para hacer coincidir el bloque de funciones con el programa de aplicación, abra la rutina principal, OB1, y añada una red nueva. Vaya a Insert Network. Para comunicar los datos de servicio, seleccione el bloque de funciones de la carpeta SIG-AG y edítelo arrastrándolo y soltándolo en la red. Cada bloque de funciones necesita un bloque de datos de instancia. En este ejemplo se selecciona IDB-OPR20G. Al usar más de un sensor IO-Link, puede usar el bloque de funciones más de una vez, pero tenga en cuenta que cada bloque de funciones necesita su propia instancia. Solo es posible comunicarse con un puerto maestro a la vez. No es posible acceder a más de un puerto maestro a la vez. Para comunicarse con un maestro IO-Link conectado, el bloque de funciones necesita diversos parámetros de comunicación, como el parámetro IT, CAD y PORT. IT es el número de identificación de hardware de la lógica, que puede encontrarse en la configuración del hardware. Vaya a Hardware Configuration, Network View, haga doble clic en el maestro IO-Link y seleccione el módulo de configuración. A continuación, vaya a Properties y compruebe Hardware Identifier. En este ejemplo, el número de identificación del hardware es 264. Vuelva a la vista de red e introduzca este número como IT. El número CAD del maestro IO-Link de SIG es 255 por defecto. El número para port empieza en 1. Con un dispositivo maestro de 8 puertos, el número es 1 a 8. Tenga cuidado con esto. En el propio hardware, los puertos están numerados del 0 al 7, de manera que el puerto 7 del dispositivo es el puerto 8 en la configuración. En este ejemplo, el sensor de brillo está conectado al puerto 0, de manera que hay que introducir el puerto 1. Los datos de servicio IO-Link se guardan en la estructura que necesita ser transferida al bloque de funciones. La estructura de datos se describe mediante el tipo de datos ST-SIG-OPR20G. Al utilizar esta estructura de datos, en primer lugar se definirá una variable. Para ello, es necesario añadir un nuevo bloque de datos. El bloque de datos necesita un nombre, que en este caso es db-iol-data. En este bloque de datos es necesario generar una variable que contenga los parámetros de los datos de servicio. El tipo de datos de esta variable es st-sig-opr20g. Al abrir esta variable, se muestran todos los datos de servicio disponibles. La variable que se acaba de generar necesita conectarse a los bloques de funciones en outParameter, Device Data. Introduzca db-iol-data.opr20g-service data. Otro parámetro de entrada es el tiempo de espera. Es posible configurar un tiempo de espera independiente cuyo valor por defecto es de 5 segundos. Hay un bit de solicitud,
un bit de lectura y un bit de escritura y varios ISDU que son necesarios para la selección de datos de servicio diversos. Solo puede accederse a un parámetro IO-Link a la vez, ya sea lectura o escritura. El procedimiento es el siguiente. Se selecciona uno de los parámetros de servicio. El bit de lectura-escritura define si se lee o escribe el parámetro. Falso significa lectura de un parámetro. Verdadero significa escritura de un parámetro. Este se activa con un flanco positivo en el bit de solicitud. En el lado de la salida, el bloque de funciones proporciona información sobre el estado, hecho, ocupado, error y código de error. Se ha completado la implementación del bloque de funciones. Ahora es necesario escribir todo el programa en el PLC. En primer lugar, debe compilarse y descargarse en el dispositivo. Es necesario aceptar los avisos o mensajes siguientes. El programa ya ha sido transferido completamente al PLC. Para probar el programa de ejemplo, se genera una nueva tabla de vigilancia. Haga clic en Add New Watch Table. Copie de la instancia del bloque de funciones que requiere parámetros de entrada y salida. Como ejemplo, solo usaremos algunos de los parámetros de entrada y salida disponibles. Copie las celdas requeridas y pase a la tabla de vigilancia donde se introducirán las celdas. El mismo procedimiento se lleva a cabo para los parámetros de salida. Active la vista en línea haciendo clic en el símbolo con gafas. Ahora, todos los valores actuales son visibles. Ejemplo. Lectura del nombre del proveedor. En el primer ejemplo le mostraremos cómo leer el nombre del proveedor. Para ello, se ajusta el parámetro Vendor Name a verdadero. El parámetro Read/Write se ajusta a 0 para leer. El bit de solicitud se controla con un flanco positivo. Y los parámetros de salida muestran el estado actual. En el momento en que se ajusta el estado a Done, los parámetros de lectura pasan a ser visibles. Para escribir un parámetro, como por ejemplo el nombre de la aplicación, en primer lugar se modifica el nombre introduciendo un nuevo nombre para la aplicación. El nombre solo se transfiere después de hacer clic en el símbolo del rayo para la activación. Ahora, seleccione el nombre de la aplicación ajustándolo a 1, verdadero. El resto de parámetros deben estar ajustados a 0, falso. Ajuste el bit de lectura-escritura a 1, verdadero, para escribir. El proceso se inicia conmutando el bit de solicitud de falso a verdadero. La cadena modificada se transfiere en cuanto el parámetro de salida, Done, muestra el estado verdadero. Para comprobarlo, primero elimine el nombre modificado y sobreescríbalo con una cadena vacía. Cambie el bit de lectura-escritura a 0, que corresponde a lectura, y ajuste el flanco positivo en el bit de solicitud. El valor muestra el nombre modificado que se escribió previamente. Por lo tanto, la escritura fue un éxito. Bloques analizadores. Ahora vamos a mostrar la interpretación de los datos de proceso usando la función analizadora. La ventaja de esta función es que no solo se muestra una variable de tipo datos de palabra y los subelementos deben extraerse manualmente. También se facilita una vista estructurada de los datos de proceso en una vista. Cargue la función analizadora arrastrándola y soltándola en una red vacía de OV1. Las funciones no necesitan una instancia y la ID es la misma que la del hardware del puerto IO-Link usado. Para encontrar esta ID, vaya a Hardware Configuration IO-Link Master. En este ejemplo, el sensor está conectado al puerto 1.
Seleccione la primera ranura que representa el puerto, cambie las propiedades y lea la ID del hardware. Introduzca la ID 266. La desviación del byte relativo solo es necesaria para los maestros IO-Link que usan un contenedor de datos de proceso que contiene los datos de proceso para todos los puertos IO-Link. La desviación del byte relativo determina el byte de inicio de desviación, por lo que hay que introducir el valor 0. Como parámetro de salida se requiere una variable de tipo st-sig-pdinparser-opr20g. Esta variable debe crearse en el bloque de datos. Añada una nueva fila e introduzca un nombre opr20g-processData. El tipo de datos es st-sig-pdinparser-opr20g. Esta estructura incluye los valores de los datos de proceso desagregados. Ahora se transfieren a la función como valor de retorno. Seleccione la entrada opr20g.processData del bloque de datos db-iol-data. Para el código de error, se utiliza una variable con el tipo de datos palabra. Esta variable también puede configurarse en el bloque de datos. Añada una fila y asígnele un nombre. El tipo de datos es palabra. Vuelva a la red e introduzca las variables que acaba de configurar. De esta manera se completa la configuración de la función analizadora. Ahora es necesario compilar todo el programa. No deben producirse errores. Después, debe descargarse el programa en el PLC. Es necesario confirmar todos los mensajes que aparezcan. Para probar la función analizadora, vaya al bloque de datos iol-data. Cambie a la vista en línea y abra la variable con el tipo de datos st-sig-pdinparser-opr20g. Se mostrarán los datos de proceso actuales.